¿Qué rollo, qué raza? Les habla su amigo y abogado fiscalista Mario Reina y el día de hoy te voy a platicar acerca de cosas que suceden en el país. Actos de autoridades que no existen. ¿De qué estoy hablando? Pon atención. Antes de platicarte acerca de los actos de autoridades que no existen, es imprescindible comenzar con lo siguiente. ¿Cómo es aquí en nuestro país la creación de una autoridad administrativa? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su título tercero, consagra lo que ya sabemos desde primaria: la división de los poderes y las facultades que le concede a cada uno de estos tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Muy sencillo de comprender: el poder ejecutivo ejecuta las leyes. ¿Quién emite las leyes? El poder legislativo. ¿Y quién juzga si están correctamente ejecutadas estas leyes? El poder judicial. Regresando entonces al capítulo tercero del mencionado título, nos habla acerca de las facultades del poder ejecutivo, cuyo representante es el presidente. Una de estas facultades, específicamente la del artículo 89, fracción primera constitucional, refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa la exacta observancia de leyes. Es decir, le concede al Poder Ejecutivo la facultad de poder supervisar el correcto cumplimiento de estas leyes por parte de las autoridades que conforman el Poder Ejecutivo. Observemos entonces qué establece a la letra este artículo 89, fracción primera. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción primera, que es la que nos interesa: promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Ese último oración, en donde señala proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, está ya interpretado por la Suprema Corte de Justicia, particularmente en la jurisprudencia 79/2009, que establece como título facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, sus principios y sus limitaciones. En esta jurisprudencia que estás observando en pantalla, podemos observar que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que esta facultad del Poder Ejecutivo, aunque materialmente es similar a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión, puesto que no es una facultad propia del Poder Ejecutivo la posibilidad de emitir leyes, existe una diferencia clave que distinguen a las dos básicamente por dos razones. La primera, porque provienen de un órgano colegiado e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo, y la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes sino actos administrativos. En otras palabras, el Poder Ejecutivo puede emitir reglamentos que son similares a las leyes en lo material, pero no en lo formal. Por otro lado, también la misma Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado respecto a las maneras existentes que la Constitución prevé para el nacimiento de una autoridad. En este caso vamos a observar la diversa jurisprudencia 102/2009 de nombre órganos administrativos. Los que afectan la esfera de los particulares deben ser creados por ley o mediante acto del Ejecutivo en ejercicio de sus facultades específicas atribuidas legislativamente, salvo que se trate de entes cuya actividad solo trascienda al interior de la administración pública. En esencia, la Corte lo que nos está explicando a nosotros es que existen dos maneras de que nazcan, por así llamarlo, autoridades administrativas. La primera es mediante leyes que expida el Congreso de la Unión, es decir, el Poder Legislativo, conteniendo sus atribuciones en un acto materialmente legislativo, podríamos llamarle lo que regularmente sucede. Segundo, mediante el Poder Ejecutivo. En este caso sonaría un poquito disonante que el Poder Ejecutivo Federal, quien ejecuta las leyes, pueda crear autoridades. Pero bueno, como mencioné en el artículo 89, fracción primera, se prevé las facultades que son atribuidas legislativamente. Ahora, si bien es cierto entonces, el Poder Ejecutivo puede crear válidamente autoridades o unidades para apoyarse en sus labores constitucionales, lo menos cierto es que existe una serie de reglas a seguir dependiendo la naturaleza de dicha autoridad. La primera regla es la siguiente: si es una autoridad o unidad cuya actividad solamente está sujeta a realizar actividades al interior de la administración pública, es decir, nosotros como gobernados no sabemos, entonces no es necesario la creación del reglamento para la misma. Segundo, si es una autoridad con la intención de poder ejercer funciones para con los contribuyentes, ya sea fiscalización, recaudación, servicios, entre otros, estas se deberán crear mediante leyes, reglamentos o acuerdos. Recordando, las leyes corresponden al Congreso y
los reglamentos al Ejecutivo. En ese sentido, señores, es congruente con lo dispuesto lo anterior el artículo 16 constitucional al establecernos la obligación del Estado para respetar el derecho fundamental de las personas a conocer con certeza las atribuciones y facultades de cada autoridad administrativa que ejerzan actos de molestia con el mismo gobernado. En pocas palabras, prácticamente la condición para que una autoridad creada por el Ejecutivo Federal pueda realizar actos de molestia con los gobernados deberá forzosamente contener sus atribuciones, funciones específicas y facultades a través de un reglamento o bien de un acuerdo de carácter general con el propósito de que nosotros mexicanos, gobernados y contribuyentes conozcamos con certeza qué pueden y qué no pueden hacer estas autoridades, ya que solamente así podríamos evitar actos arbitrarios al poder limitar las actuaciones de las autoridades a lo expresamente aprobado por el Poder Ejecutivo. Entonces, para comprenderlo más a fondo, es importante considerar que la creación de estas unidades administrativas no contrarían a la Constitución, en tanto que de acuerdo con su artículo nuevamente 89, fracción primera, el presidente de la República ejercería debidamente la facultad reglamentaria, esto es, a través de la emisión del reglamento que normaría las facultades de esta autoridad de la que estamos hablando y determinaría sus atribuciones a fin de que las dependencias que integran la Administración Pública Federal puedan realizar las funciones previstas en ley, lo que significa precisamente proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia como lo establece, vuelvo a mencionar, el artículo 89, fracción primera. Ahora, entonces, ¿por qué el título actos de autoridades que no existen? Porque ha habido ocasiones, como el ejemplo que estamos a punto de ver, de autoridades cuyas facultades no se encuentran insertas en reglamento ni en ley. Vamos entonces a ver un ejemplo real de un caso ganado aquí en nuestra firma, en donde la autoridad que emitió la sanción que estás a punto de ver no existía. Como puedes observar en pantalla, estamos viendo lo que es una multa que determinó la directora de procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, en donde se observa que dentro del cúmulo de leyes, reglamentos y artículos a través del cual está fundada esta multa, tanto ni en el reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor ni en la ley de la Profeco en lo general, se desprende la existencia de facultad alguna de esta autoridad, como lo menciona aquí el magistrado en la sentencia. Establece a la letra lo siguiente: este juzgador considera que en ninguno de los preceptos legales antes transcritos se advierte la existencia jurídica ni la competencia material, territorial y por grado de la directora de procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles, por lo cual dicho actuar de la autoridad demandada resulta ilegal, al no dotar al gobernado de seguridad y certeza jurídica sobre la autoridad que está actuando y realizando actos que trascienden a su esfera jurídica. Por ende, de esta manera declarando la nulidad lisa y llana de la resolución en virtud nuevamente de que lo emitió una autoridad que para efectos legales simple y sencillamente no existe. Eso ha sido todo por hoy, señores. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y cualquier duda va en la cajita de los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Sobres.